Hola de nuevo a todas, bienvenidas a este curso de español. Esta es la unidad número 11 y se titula Las comparaciones son odiosas. Después de haber visto la unidad de repaso, en esta unidad nos toca conocer el léxico relacionado con las profesiones, es decir, los distintos puestos de trabajo que realizan los españoles. Veremos también el comparativo en sus 3 grados, el de igualdad, el de inferioridad y el de superioridad, y por último repasaremos los comparativos irregulares. Así que vamos a por ello y por tanto vamos a empezar con un poquito de léxico. Las profesiones en español. En la parte izquierda podéis ver una imagen con diferentes profesiones que vamos a leer. Por ejemplo, el granjero o la granjera, el astronauta o la astronauta, el camarero o la camarera, el cartero o la cartera, el cocinero o la cocinera, el pintor o la pintora, el mecánico o la mecánica, el enfermero o la enfermera, el médico o la médica, el peluquero o la peluquera, el profesor o la profesora, el policía o la policía. Como podéis ver, existen algunas profesiones que tienen tanto género masculino como género femenino. Son aquellas que tienen, por ejemplo, como granjero, granjero para el masculino y granjera para el femenino, o camarero, camarero para el masculino y camarera para el femenino. Sin embargo, existen otras que son iguales, permanecen invariables tanto en femenino como en masculino, como es el caso de astronauta. Él o la astronauta, lo único que cambiaría sería el determinante que lo acompaña, o por ejemplo, él o la policía. Solo cambiaría el artículo que va delante del sustantivo, en este caso, él o la. Bien, aquí tenemos en la parte derecha algunos ejemplos que voy a leer y después voy a dejar unos minutos para que lo leáis individualmente cada persona. El cartero reparte las cartas. La enfermera cuida a los pacientes. El profesor enseña a los alumnos. El cocinero prepara las comidas. El pintor pinta cuadros. El camarero sirve comida a los clientes. Ahora os voy a dar unos minutitos para que las leáis individualmente cada una en casa. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo en el que se habla de las profesiones en español. El ejemplo dice, ¿qué trabajo te gusta más? ¿Por qué? Y la persona respondería, me gusta más el trabajo de profesora porque me parece más divertido que el de médica. Aquí, como podéis ver, estamos trabajando el léxico relacionado con las profesiones en español y también vemos que hay una oración subrayada, que es la que nos encontramos en comparativo. Y ahora vamos a ver qué es el comparativo y cómo se crea. Así que vamos a ello. El comparativo. El grado comparativo se utiliza para expresar una relación de superioridad, de igualdad o de inferioridad entre dos o más cosas. Por tanto, las estructuras que deben seguirse para realizar estas comparaciones son las siguientes. En primer lugar, de superioridad. Se formaría con la construcción más, un adjetivo, un sustantivo o un adverbio, más que. Por ejemplo, María es más inteligente que su hermana. En este caso tenemos inteligente, que sería un adjetivo. Además, vemos que es de superioridad
porque utilizamos más y qué. De igualdad, la construcción sería tan más adjetivo, sustantivo o adverbio más como. Por ejemplo, los ingleses son tan agradables como los españoles. Agradables es un adjetivo y estamos comparando a los ingleses con los españoles. Finalmente nos encontramos el de inferioridad, que se construiría con la siguiente fórmula: menos más adjetivo, sustantivo o adverbio más que. Por ejemplo, Juan es menos trabajador que Ana. En este caso nos encontramos con el adjetivo trabajador. Y estamos comparando a Juan y Ana y diciendo que Juan trabaja menos que Ana, es decir, que sería de inferioridad. Estas son las tres construcciones que utilizamos para realizar el comparativo en español. Por ejemplo, y haciendo un repaso, tenemos la construcción más adjetivo, sustantivo o adverbio más como. María es tan alta como Juana. Tan más adjetivo, sustantivo o adverbio más como para expresar igualdad. Por ejemplo, mi primo es tan guapo como su hermano. O inferioridad, menos más adjetivo, sustantivo o adverbio más que. Por ejemplo, ese coche es menos bonito que el coche azul. Estos serían los 3 grados para indicar el comparativo. A continuación, y después de este vídeo, podréis practicar mucho más estas estructuras con los ejercicios que a continuación se proponen y el léxico que acabamos de ver. Bien, finalmente vamos a pasar a los comparativos irregulares. Como sabéis, en español existen algunas formas que son irregulares y que no nos queda otra que estudiárnoslas. Por ejemplo, existen algunos comparativos cultos latinos que tienen su propia forma. Es decir, son adjetivos que en grado comparativo tienen una fórmula propia y que no se crearían con las estructuras que acabamos de ver. Son algunos como por ejemplo, el adjetivo bueno en comparativo sería mejor. En lugar de más bueno que, diríamos mejor. Malo pasaría a ser peor. En lugar de menos malo que, decimos peor en el grado comparativo. Grande pasa a ser mayor y pequeño pasaría a ser menor en el grado comparativo. Por ejemplo, mi trabajo es mejor que el tuyo. En lugar de decir mi trabajo es más bueno que el tuyo, decimos mi trabajo es mejor que el tuyo. O por ejemplo, decimos Juan cocina peor que María. En lugar de decir Juan cocina más malo que María, decimos Juan cocina peor que María. O, por ejemplo, mi hermano es mayor que tu sobrino. En lugar de decir más grande que, aunque para las edades está permitido decir más grande que. O Juan es menor que yo, en lugar de más pequeño que yo. Aunque para expresar la edad, como acabo de decir, sí que se suele utilizar estas fórmulas de comparativo, aunque lo más correcto sería utilizar el comparativo culto latino, es decir, mayor y menor. Bien, y esto es todo por hoy. Espero que hayáis aprendido un poquito más de las profesiones en español, que podáis comparar las profesiones que se realizan en vuestros países y las que se realizan en España con las fórmulas que acabamos de ver para expresar el comparativo.
tanto de superioridad, de igualdad como de inferioridad. Así que practicad mucho con las actividades que a continuación tenéis y nos vemos en la próxima clase. Un saludo.